El presidente Gustavo Petro está llevando a Colombia hacia un siniestro total. Eso fue lo que aseguró hoy el expresidente Álvaro Uribe en una cátedra de Derecho Laboral en la Universidad Javeriana. Si asimilamos la patria a un vehículo, todo este manejo del gobierno, sus reformas, el orden público, todo está produciendo un siniestro total del vehículo. ¿Cómo lo vamos a recuperar en el 26? ¿Encontraremos la manera de recuperar un vehículo con una destrucción total, un siniestro total? ¿O cómo lo vamos a sustituir? ¿Cómo curaremos a Colombia de este gran problema del estatismo destructor que a todos los empobrece? Nuevamente, la plenaria de la Cámara de Representantes aplazó la discusión en último debate del proyecto que prohíbe las corridas de toros. Los ponentes de la iniciativa denuncian las dilaciones. El proyecto sobre la prohibición de las corridas de toros se complica en la Cámara de Representantes, dado que nuevamente se aplazó el debate y el tiempo juega en su contra. Impedir o para retirar a congresistas del recinto, desbaratan quórum, hacen una cantidad de negociaciones que de verdad uno dice y uno se aterra de cómo funciona y de cómo va cogiendo carrera esta situación en el Congreso simplemente para no dar el debate. Lo que va a pasar es que la semana que viene se vuelve a agendar nuevamente el proyecto de ley para la prohibición de corridas de toros, está más vivo que nunca. El ponente de la iniciativa denuncia que más de 50 congresistas han sido recusados para que se aparten de la discusión. Así es, yo hago un llamado a mis colegas congresistas y a los taurinos a que demos el debate con argumentos y con altura. No utilizar la figura de la recusación, que es muy importante, que está en el Estatuto de Ética del Congresista, para que cualquier ciudadano pueda indicar si algún congresista tiene una inhabilidad o está impedido o alguna incompatibilidad. Sin embargo, lo que estamos encontrando es un abuso de esta figura de la recusación, un mal uso de la misma para dilatar el debate. El proyecto sería agendado nuevamente para su discusión la próxima semana. El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, cuestionó la capacidad de Colpensiones para atender a más de 24 millones de cotizantes en caso de que se apruebe la reforma pensional. El trámite de la reforma pensional inició su trámite en la Cámara de Representantes con una audiencia pública a la que asistieron los actores del sistema. El presidente de los fondos privados de pensión, Santiago Montenegro, advirtió que Colpensiones no tendría la capacidad para atender a todos los cotizantes. Y doctor Dusan, usted nos ha escuchado muy respetuosamente. Nosotros hemos insistido que pensamos que Colpensiones no está en este momento en capacidad de recibir a los 24 millones de cotizantes. La ministra de Trabajo, por su parte, defendió la reforma y el rol de Colpensiones y dijo que es falso que los fondos privados de pensión se acaben con la reforma. Es que el ahorro aquí se nos ha vuelto un mito. Parece que si usted cotiza y lo lleva al fondo privado es ahorro, pero si usted cotiza y lo lleva al fondo público entonces no es ahorro. Eso es falso. El presidente de Colpensiones aseguró que la reforma busca garantizar el acceso de los sectores más vulnerables que no logran pensionarse. Las propuestas de transición son normales. Se ha planteado una transición de un año. Colpensiones está lista. Y es que según el Ministerio de Trabajo a la fecha hay 18 millones de afiliados en los fondos privados y 6 millones en Colpensiones. Según el gobierno, solo 1 de cada 4 adultos mayores logra pensionarse en el país. Analistas del mercado financiero proyectan un crecimiento de la economía de 1,1% para el primer trimestre del año. En las cuentas del mercado financiero colombiano, la economía nacional tendrá un crecimiento del 1,1% en el primer trimestre del año. La cifra sería inferior frente al mismo periodo del año pasado, cuando marcó 2,8%. Sectores como la industria, el comercio y la construcción de gran peso en el crecimiento no despegan. Y está mostrando que las locomotoras de la economía colombiana siguen estancadas. Colombia se mantendría como una de las economías de menor crecimiento en América Latina, según cifras de la CEPAL. Vemos que, por ejemplo, Brasil, México, Chile, Perú se está proyectando un crecimiento superior al 2%, lo cual indica que a Colombia lo está dejando el tren. Las cifras de crecimiento serán reveladas por el DANE este miércoles. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, diversas entidades del Estado reconocieron que existe una crisis estructural que impide avanzar en la búsqueda de los desaparecidos.
La JEP convocó a una audiencia en el marco de una medida cautelar que protege los derechos a la memoria y a la verdad de las víctimas del conflicto. Aunque Medicina Legal habla de más de 120.000 desaparecidos y la unidad de búsqueda habla de más de 111.000, la cifra puede ser mayor. Se ha evidenciado una serie de fallas y problemas estructurales por parte del Estado colombiano en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en virtud del conflicto armado. Hay problemas en las tecnologías usadas, insuficiencia de personal y recursos, desarticulación entre entidades y todos piden soluciones. El tiempo de estudio e identificación es hasta que se identifique. Y seguiremos estudiando los cuerpos hasta que se identifique. Seguramente faltará algo. Y es de capacidad. Necesitamos aumentar nuestra planta de fiscalías, nuestra planta de policía judicial. Esto es una necesidad que ha manifestado públicamente la Fiscalía General de la Nación. Pues es obvio que el presupuesto no es suficiente para que se garantice el impulso a la identificación. El presidente de Sofasa Renault, Ariel Montenegro, pidió al gobierno la implementación de un programa para impulsar las exportaciones de vehículos ensamblados en Colombia. El presidente de Sofasa Renault en Colombia, Ariel Montenegro, dijo a CMI que el primer trimestre del año fue de contracción para esta industria. En el primer trimestre del año ha sido un mercado aún en contracción respecto al 2023. Recordemos que la contracción del mercado colombiano comenzó en el último trimestre del 2022. El cierre de la planta de General Motors Colmotores debe llevar a repensar la estrategia de exportación de vehículos en Colombia. No puede sesgarse solo al mercado colombiano o de los países cercanos, como en algún momento lo fue Venezuela, que era un cliente importante del ensamble en Colombia. El modelo de negocio de la fabricación en Colombia debe mirar la exportación. ¿Cuántos empleos genera Sofasa y qué pedirían al gobierno para ayudar a sostener esa nómina? Estas 4 compañías generan en torno a 1.500 empleos. Son los empleos directos de parte del Grupo Renault en Colombia. ¿Qué le pedimos al gobierno? Mira, es un tema de actualidad y que Renault viene liderando las discusiones y con muy buena apertura de parte del gobierno nacional para los objetivos de reindustrialización. El primero es apostar a la exportación. Colombia es el 4º país en todo el mundo por número de personas desplazadas de manera forzosa. El Observatorio de Desplazamiento Interno reveló el más reciente informe sobre este flagelo que se vive en el mundo. Ubicó a Colombia en el 4º lugar de los países que sufren este fenómeno. Según la ONG internacional, en el mundo hay 75.9 millones de desplazados, de los cuales 5,07 millones se ubican en nuestro país. Esto que representa pues un aumento del 5.6% frente a los 4.8 millones de desplazados registrados en 2022. Este es el ranking mundial. Sudán aparece en primer lugar con 9.1 millones de desplazados. En segundo lugar está Siria con 7.2 millones, República Democrática del Congo con 6.7 millones y Colombia en el 4º lugar en el mundo. Y concluyeron las manifestaciones pro-Palestina en la Universidad de Harvard, esto como consecuencia de la promesa de diálogo. Las protestas contra la respuesta israelí a Hamás en Gaza duraron 2 semanas. El grupo estudiantil de la institución dijo a través de un comunicado que el campus ha cesado sus operaciones según las demandas solicitadas. Entre tanto, el presidente interino de la universidad acordó continuar reuniéndose con los manifestantes y con funcionarios de diferentes facultades sobre temas estudiantiles.